Y uno de los temas de la semana, uno de los temas más candentes de este fin de semana o fines de la semana pasada y estos días, fue el tema cárceles, ¿no, Lucho? Exactamente, sí. Por lo contrario de lo que pasa en la Villa 31, esto sí ha sido visibilizado, pero con una intencionalidad política, ¿no? Recordemos que hace 15 días hubo rebeliones en Devoto y otros penales, ¿no? Donde los presos lo que decían era que, bueno, había personal del servicio penitenciario infectado, contagiado, ¿no? Enfermeros, y que temían por su vida por las condiciones, obviamente, en que viven. Luego se conoció que la Cámara de Casación, los jueces, tuvieron que tomar una medida que era recomendada por la Organización Mundial de la Salud y ya se estaba aplicando en distintos lugares para descomprimir las cárceles, que era empezar a otorgar prisiones domiciliarias, que no es lo mismo que liberaciones, pero bueno, hablamos con Irina Hauser hace unas horas, que es periodista de Página 12, Radio con Voz, y nos contaba lo siguiente. El 24 de abril hubo en el penal de Devoto un motín que, además de terminar con 36 heridos, algunos incluso con balas de plomo, puso de relieve el gran problema que amenaza a las cárceles, no solo en Argentina, sino del mundo, que es la expansión del coronavirus de manera masiva en estos lugares que son de alto riesgo, donde el aislamiento es de imposible cumplimiento. Lo que los presos pedían eran medidas sanitarias, medidas higiénicas, pero además que se apliquen criterios de prisión domiciliaria que se aplican en todo el mundo y que ya señalaron las cámaras de casación aquí también. Esta cuestión fue traducida como el anuncio de que se van a liberar presos en forma masiva, así lo hicieron medios de comunicación, haciéndose eco de afirmaciones de políticos y también asombrosamente de integrantes del Poder Judicial. Bueno, como decía Irina, esa se convirtió un hecho concreto, sanitario, ¿no?, en un gran debate que hoy, si pueden ver en la tapa incluso de Clarín, sigue siendo el principal título, porque obviamente se ha abierto un debate. Después hablaremos. El fin de semana hubo de parte de algunos fiscales y jueces contrarios a esta medida que apelaron a la Corte, pero como nos va a contar ahora Irina, hay muchas mentiras detrás de esto, como algunos dicen fake news, sobre lo que realmente implica la medida que ordenó Casación. Ahora Irina, en este segundo audio, nos da un pantallazo más claro de lo que está sucediendo. Se hablaba de prisiones domiciliarias, que no es lo mismo que libertad, y sin embargo esto era traducido en van a liberar presos peligrosos en forma masiva. Se hablaba además específicamente de violadores, se hablaba de asesinos. Con solo mirar los números, por lo menos de lo relevado hasta el momento, uno puede ver fácilmente que hay cerca de 14.000 internos, fueron 320 los que recibieron la prisión domiciliaria por razones ligadas al coronavirus en el servicio penitenciario bonaerense, donde además hay una sobrepoblación carcelaria del 110%, los beneficiados con esta medida fueron 599 personas. Sin embargo, bueno, los comunicadores se han dedicado a reproducir otros mensajes, no a analizar los números ni la situación real, ni a marcar que esto es una cuestión a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, advierten acerca de los peligros que implica el contagio masivo en las cárceles, porque esto puede tener impacto sobre el sistema sanitario. Bueno, como decía Irina, por un lado está la situación de las personas privadas de su libertad y también el impacto sobre el conjunto del sistema sanitario. Para tener una idea, en Ohio, en Estados Unidos, en algunas cárceles de 2.500 internos, 2.000 resultaron contagiados justamente por no tomar ninguna medida sanitaria, y se empezaron justamente a permitir la liberación de determinadas personas, ¿no?, que habían cometido determinados delitos. Para tener una idea, en Francia son 10.000, en el Reino Unido 4.000, en España 8.000. Hoy leía a Diego Genú que hablaba que solo el 1,2% de la población carcelaria en la Argentina está recibiendo este beneficio por la cuestión sanitaria. Y en otros países, por ejemplo en Francia es el 14% y en Italia el 10%, o sea, mucho más importantes han sido el otorgamiento de prisiones domiciliarias. La gran mayoría, como decía Irina, están en prisión por delitos, por ejemplo, por narcomenudeo, por robo o tentativa de robo. El CELS dice que entre 2011 y 2018, o sea que estamos hablando de dos gobiernos, no solo de este gobierno, sino del gobierno anterior, cerca del 48% de las causas iniciadas en la justicia federal
se atribuyó a la tenencia simple por consumo de drogas. O sea, que estamos hablando de ese tipo de delitos, ¿no? Pero bueno, ahí esto a lo que llevó fue a una campaña totalmente demagógica, que ahora en este tercer audio de Irina nos cuenta un poco su visión de ese debate. Es importante aclarar las recomendaciones que establecieron las cámaras de casación, excluyen a personas que estén detenidas, condenadas por delitos graves, por delitos violentos que acarreen alguna peligrosidad. Lo que sucede es que especialmente la cuestión de las violaciones fueron utilizadas sobre todo por quienes convocaron a los cacerolazos desde la derecha, desde el antiperonismo, utilizando consignas también feministas porque saben que es un tema que es sensible, que toca una fibra y donde también hay razones, ¿no? Pero nadie, sin embargo, caceroleó contra las domiciliarias a favor de genocidas. Bueno, ahí, como decía Hauser, ¿no? Nadie caceraleó contra las prisiones domiciliarias a genocidas, pero sí vimos de parte de la derecha una campaña mediática y política, un cacerolazo, y de parte del gobierno hubo distintas actitudes, ¿no? Del caso de Alberto Fernández o de la ministra Lozardo, más bien deslindaron responsabilidades en los jueces. Y en el caso de Sergio Berni, Sergio Massa, lo escuchamos más bien en una posición, o de otros sectores del peronismo, más parecida a la que rechazaba. Línea Bullrich. Exactamente, bueno, lo escucharon a Berni que decía, si fuera por mí, no saldría nadie. Entonces, bueno, muy parecida, no sabemos si hizo el cacerolazo o no, pero bueno, esa fue su declaración. Así que bueno, por eso tenemos por un lado la cuestión sanitaria más elemental, después la cuestión de la situación de las cárceles y luego el debate político que se ha abierto, ¿no? Pero para hablar de eso, como decíamos al principio, el otro día, justamente el día del cacerolazo, Miriam Bregman hizo una diputada por la ciudad de Buenos Aires, hizo una excelente intervención en la legislatura donde se refirió al debate, a la crisis sanitaria y a lo que ella llamó la demagogia punitivista. Para eso estamos en comunicación con Miriam. ¿Estás ahí, Miriam? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Acá estamos con Pato del Corro y Lía Pesaresi. Sí, los estoy escuchando. Muy buenos días. Bueno, no, ahí decíamos que un rato antes del cacerolazo, no sabemos si algunos diputados tenían la cacerola bajo el brazo, pero hiciste una intervención, ¿no?, en el debate ante el pedido de algunos diputados de rechazar la medida que había ordenado casación. Contanos un poco cuál fue tu respuesta sobre la cuestión del problema sanitario en las cárceles. Mira, la verdad es que este tema, como poco, se puede analizar desde distintos lugares, desde problemas estructurales, desde el rol del castigo en la sociedad capitalista, desde problemas coyunturales como la pandemia, el hacinamiento en las cárceles. Tiene un montón de hipervínculos desde los cuales podríamos acceder al tema. Si tengo que poner un título, lo que se trataba de hacer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el jueves pasado es hacerse eco de una enorme campaña de fake news, como se dice habitualmente, de estas noticias que circulan para generar temor en la población, y que lo que se trataba es que los diputados nos pronunciemos porque tenemos preocupación por la liberación de los presos. Si vos te fijas, se esconde una trampa, porque a mí, que milito desde hace muchísimos años en defensa de los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, hay presos que los liberen, me preocupan mucho, como los genocidas, por ejemplo. Entonces, se trata de poner en una situación de igualdad a un genocida que alguien que está preso por un delito menor, alguien que está en condiciones de ser liberado. O sea, es una gran amalgama ideológica para generar un temor en la población, que creo que lo primero que hay que definir, y en esto la legislatura intentaba alinearnos, es qué significa una fake news, qué significan estas noticias falsas que hacen movilizar a la población. Las fake news no es que solamente te dan una información falsa, están liberando presos. La fake news tiene un objetivo político, es un acto político una fake news, que intenta movilizar a una base política propia ante un evento
activarla políticamente. Es más que una desinformación. Entonces, yo tomé la palabra en la legislatura un poco largamente para demostrar que esto de que están liberando a los presos esconde situaciones muy disímiles y que tiene un objetivo político que es atemorizar a la población, generar angustia, generar zozobra sobre un hecho que tiene que ser analizado ante todo como una situación de salud pública, que es qué pasa en un lugar de gran hacinamiento como las cárceles, con personas que ya están enfermas, con personas que tienen una situación de alimentación en general muy mala, qué pasa si se desarrolla un virus como este. Perfecto. Bueno, y ahí en tu declaración, ¿no? En tu intervención, hablabas un poco de quiénes habitan las cárceles hoy y por qué. Contanos un poco. Sí, porque un elemento que se da es que las cárceles no están llenas ni de violadores, ni de genocidas, que cuesta muchísimo encarcelarlos, sino que las cárceles están primariamente repletas en un 80%, podríamos decir, para dar un número global, de personas que cometieron delitos contra la propiedad o personas que cometieron delitos que tienen que ver con la legislación de drogas, por decirlo sencillamente de un modo poco técnico, que en general siempre denuncio que tiene muy pocos narcotraficantes y muchos por narcomenudeo, ni hablar si lo consideras a la población femenina. Categóricamente la mayoría de las mujeres presas por estos delitos tienen que ver con lo que habitualmente se llama mulas. Muchas de ellas detenidas también con hijos, en situación muy, muy, muy grave. Entonces, creo que lo que intenté hacer con mi intervención es denunciar cómo se trata de apelar al sentido común, a este temor de que se liberen presos muy, muy peligrosos para no resolver verdaderamente una situación que es grave. Y en esto lo relaciono con algo que la Argentina viene siendo presa, por utilizar una palabra entre comillas, desde hace mucho tiempo, que son estas campañas, estos intentos de generar enemigos internos sobre los cuales toda la población se debería movilizar, atacar. Recordarás hace poquito, en el verano, que quedó tan lejos, que el problema eran los pibes que iban a los boliches, ¿te acordás? Claro. Sí. Estábamos todos analizando la peligrosidad de que los jóvenes salgan a bailar porque se drogan, se emborrachan, se pelean, y no se analizaba un caso puntual de un grupo de jóvenes muy, muy violentos que habían asesinado cruelmente a un pibe, sino que de eso se hacía toda una teoría contra la juventud. Bueno, hemos tenido incluso hace un tiempo ya también la amenaza narcomapuche asolando la Argentina. Digo, desde cosas más ridículas hasta cosas que toman elementos de la realidad, pero desde hace mucho tiempo se está intentando, a través de estas fake news, de estas noticias falsas, con la definición que asumo para ellas que te di antes, activar a la población para ir en un crecimiento del control social, del aparato represivo del Estado, y en esto, por supuesto, no dejo afuera al actual elenco gobernante, y así lo señalé también en mi intervención, porque creo que tienen múltiples responsabilidades. Mirá, no miren, porque son varios en la mesa, perdón. Si uno piensa que en el gobierno de Mauricio Macri se aumentó casi en 30.000 personas la población carcelaria, por supuesto que Mauricio Macri tiene responsabilidad, por supuesto que Patricia Bullrich tiene responsabilidad, pero el gobierno de Mauricio Macri nunca tuvo mayoría propia ni en diputados ni en senadores, mucho menos en senadores. Entonces, tenemos que ver quiénes fueron los impulsores de modificar las leyes de flagrancia que llevaron a que cometan crímenes terribles, como entrar en el territorio, en la Pulov, donde se asesinó a Santiago Maldonado, que llevó a este incremento profundo de la cantidad de personas encarceladas. ¿Quién tuvo responsabilidad en votar leyes como las modificaciones de la ley de ejecución penal, que llevaron a que prácticamente la cárcel sea considerada un castigo eterno de la cual es imposible salir, que le llevó a darle tanto poder al servicio penitenciario, donde el servicio penitenciario completamente tarifado, alguien que nunca dice, juega claramente en quién recupera la libertad y quién no? Y si analizamos eso, vemos que el peronismo tuvo un rol
importantísimo, empezando por Sergio Massa, que hoy dirige la Cámara de Diputados. Entonces, cuando nos dicen que hay que aliarse con cualquiera para llegar al poder y luego prometen un gobierno progresista por venir, yo digo, ahora Sergio Massa va a ser ese aliado para modificar esas horrorosas leyes que se votaron con la complicidad del peronismo, de todo el peronismo, de todo. Miren las actas, 4 o 5 diputados, de los cuales la enorme mayoría éramos del Frente de Izquierda, solo nos opusimos. Bueno, hay que reflexionar y como les decía al principio, esto abre muchas ventanas, pero son algunas de las ventanas, que es un gran momento para analizar en esta situación. Estamos en conversación con Miriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda en la ciudad de Buenos Aires. Miriam, bueno, sumo a lo que decías, ventajita Massa, como se lo conoce, ya salió rápidamente ahora a intentar capitalizar esto políticamente. Podemos sumar también a Sergio Berni, ¿no?, que en los días previos al cacerolazo hizo esas famosas declaraciones de si es por mí no sale nadie. Hago una pregunta. Vos hablabas muy bien de que el objetivo político de esta campaña de fake news es político, ¿no? No es simplemente hacer algo, distraer un poco. Es como los ataques de trolls también, ¿no?, que van muy de la mano, las campañas de fake news, los trolls. Para vos, ¿surtió efecto esta campaña? O sea, ¿logró su objetivo? Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? Porque lograron instalar lo que querían. Lograron instalar que la peligrosidad en esta pandemia no son los que acaparan, no son los que elevan los precios, que hacen imposible la vida cotidiana, una inflación completamente disparada. No son las grandes multinacionales que te dejan sin trabajo en el medio de la pandemia. Ninguno de esos es un enemigo. No son enemigos los bancos, que siguen lucrando con los créditos UBA, que siguen cobrando tasas de interés altísimas, que siguen amontonando jubilados en las puertas, como lo vimos hace poco, y de la responsabilidad de los bancos no se habla. Todo esto se llega hasta Banoli. Los bancos no se tocan. Si lo mirás la noticia, mirá la otra mitad de la noticia. Todos esos no son enemigos. Los enemigos son los presos que se liberan. Ustedes decían, pasaban recién un audio de Irina Hauser que decía en la provincia de Buenos Aires se liberaron 600 presos. Claro, porque la jueza, vergonzosa jueza que salió a dar números hace unos días y que generó una alarma total, contaba como liberación de presos que se liberaron, por ejemplo, porque cumplieron su condena. Entonces hace una mezcla entre que cumplió su condena, tiene condiciones de tener alguna salida transitoria con el que se lo libera por la pandemia. Entonces, todo esto logró un efecto, porque ya instalaron en la población que así como hace un tiempo los enemigos era la juventud que bailaba, ahora los enemigos son las personas detenidas en las cárceles, muchas de ellas por delitos absolutamente menores, que es muy cuestionable que el tratamiento que tengan que tener sea un encarcelamiento masivo, en un lugar de hacinamiento, en un lugar con las características que ya sabemos que tienen las cárceles. Y en segundo lugar, Pato, te digo que cumplió su objetivo, porque leí hace un ratito a este muchacho, Santiago Cafiero, que dijo que nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador en libertad. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué te la agarrás con Bernie, Pato? Te pregunto. ¿Por qué te la agarrás con los Sergios? Tengo algún problemita personal producto de algún golpe, pero puede tener razón en este caso. Por eso te lo decía, porque te fui a ver en tu lugar de detención cuando estabas completamente gaseado y sin poder respirar todavía por los golpes de Sergio Berni. A eso me refería y es bueno que lo aclaremos. Pero además de la banda de los Sergios, infalible banda de los Sergios, creo que tenemos que hablar de Cafiero. Cafiero es el jefe de gabinete, aunque no aparezca. Es el jefe de gabinete, dice, nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o violador en libertad. ¿Y quién está hablando de los genocidas o de los violadores? ¿Sabe ese muchacho lo que hemos luchado para encarcelar a los genocidas? ¿Tiene idea lo que nos movilizamos las mujeres para que los violadores reciban castigo? No tiene idea, parece. ¿Pero por qué no ponemos eso? Porque si vos pones esa cita, yo te contrasto con otra de Alberto Fernández hace apenas 15 días, diciendo, al que viole la cuarentena lo vamos a ir a buscar. Vamos a ir nosotros, los vamos a encarcelar. Y ahí te hago una pregunta. Entonces, la política criminal
¿Quién se encarcela? ¿Quién se libera? ¿Quién se deja libre para que no haya hacinamiento en las cárceles? ¿Es atribución del Poder Ejecutivo o es atribución del Poder Legislativo que debe dictaminar la política criminal? ¿Por qué hace 15 días el presidente de la Nación y ese muchacho Cafiero decían alegremente los vamos a ir a buscar, vamos a meterlos presos, y ahora que estalla esta crisis dicen esa atribución del Poder Judicial? Vos sabés que yo no voy a ser la que defienda al Poder Judicial, ¿no? Soy una de las grandes luchadoras en este país y he denunciado siempre el encarcelamiento, las persecuciones políticas de este Poder Judicial y lo enfrento categóricamente y opino que cualquier mínima reforma debe partir de algo elemental como es que sean elegidos por la población, que haya juicios por jurado, que se ponga la mirada popular sobre los hechos de lo que se llama la justicia. Pero en este caso, si vos vas a liberar un preso, vas a liberar dos, claro que es atribución del Poder Judicial. Pero si vos vas a tener que analizar el sistema carcelario de conjunto, ¿te parece que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver? ¿Que no dicta la política criminal? Y entonces yo lo contrasto, como te decía, con la declaración de hace 15 días, cuando el presidente de la Nación por televisión decía a quién iba a ir a buscar y a quién iba a encarcelar, y hablaba incluso de casos particulares, y llamaba y ponía epítetos y retaba a la gente por televisión. Es raro que en un caso sea atribución tuya, claro, y en otro caso sea atribución de la Cámara de Casación. A mí como mínimo me suena contradictorio. Entonces, además de denunciar lo que hacen los Sergios, la banda de los Sergios, denunciemos también qué está diciendo en este momento ahora el jefe de gabinete, porque creo que tendría que dar algunas explicaciones y para empezar el jefe de gabinete tendría que informarnos de cifras precisas. No puede ser que no haya cifras precisas de cuántos detenidos se liberaron. Yo quiero saber con nombre y apellido todos y cada uno de los genocidas, de los presos por lesa humanidad que han sido liberados los últimos días. Tenemos que tener cifras precisas de toda la población carcelaria, porque si hay información precisa, y eso solo lo puede brindar el Poder Ejecutivo a través de los informes de los servicios penitenciarios, cuando digo Poder Ejecutivo me refiero también a los poderes ejecutivos locales de las provincias, y evidentemente eso no está pasando. Entonces cualquier jueza, con cara de chistosa, porque la verdad que hay que mencionar también la cara que ponía la jueza cuando hablaba, y esto no es lombrosiano, porque los gestos son parte de una actitud política, se reía, hacía chistes y hablaba de una situación para generar una alarma total en la población. Bueno, Miriam, clarísimo, la verdad que muy bueno y además con la declaración esa de Cafiero, que yo por lo menos no la había escuchado, nos ayuda a entender más políticamente lo que está sucediendo, un debate que va a continuar porque como decíamos, hoy bueno, el diario Clarín está de nuevo con su campaña y además tenemos entendido que esta semana en diputados, si se reactivan las sesiones, la oposición va a presentar una serie de proyectos en el sentido de los cacerolazos y del rechazo a las prisiones domiciliarias. Así que no sé si querías agregar algo más, y si no, seguiremos en contacto. Por lo que vos decís, Lucho, ya que se reúne finalmente el Congreso de la Nación, bueno, tienen una gran oportunidad para, en un acto que no puede durar más de 10 minutos, derogar todas estas reformas bochornosas que hicieron a la legislación penal y procesal penal y que llevaron a esta situación verdaderamente criminal en el sistema carcelario argentino, que ya era grave, pero que desde el año 2004 para acá, cuando se votó la llamada legislación Bloomberg, no para de acrecentarse la injusticia, donde el robo de automotor pasa a ser más grave casi que un homicidio, es decir, es un desquicio absoluto del cual nadie se atreve a hablar. Hoy leí una declaración incluso de profesores de la Facultad de Derecho, conocidos profesores de Derecho Penal, que empiezan tibiamente a pronunciarse por esta situación. Creo que hay que dejar la tibieza de lado, hay que señalar a los responsables, tienen que ser públicas las actas de quienes votan estas leyes, de cómo el Frente de Izquierda sacó de estas leyes, porque si no, ¿sabés qué pasa, Lucho? Lo discutimos en momentos en que en momentos en que no hay elecciones, cuando van a votar y votan a estos legisladores y sectores del progresismo que hoy se preocupan por la situación carcelaria, deberían pensar quiénes son estos personajes que están ahí adentro, porque a mí me gustaría que ahora que se reúne el Congreso se deroguen, como te digo, en 10 minutos se deroga toda esa legislación y quiero ver quién levanta la mano
para decir que todo eso fue hecho en base a fake news, en base a campañas de atemorización y en base a campañas que, como siempre, tratan de evitar hablar de quiénes son los verdaderos responsables de la dependencia y el atraso en que se ha sumido a la Argentina. Más claro imposible. Miriam, te mandamos un gran abrazo y seguramente vamos a estar en contacto también para seguir esta discusión y lo que está pasando en la ciudad. Un abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes y es una alegría que en el medio de esta pandemia, de esta crisis social que trae aparejada esta crisis económica, hayan voces como las de la izquierda diario para que se pueda escuchar y ver otra mirada completamente distinta de la realidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Miriam.